Dios penetra los pensamientos del corazón. Los sentidos están conectados al pensamiento. Tal vez a partir de ahí es que empiezan a elaborar cosas malas, digamos. Todos hemos experimentado la tentación, solo que hay ambientes donde favorece la virtud, otros ambientes que favorecen el pecado. Y que a veces no le damos mucha atención para evitar el mal pensamiento, todo aquello que viene por los sentidos. El sistema nervioso es la frontera unión entre el cuerpo y el alma. ¿Cómo uno debe, Padre, controlar los sentidos para evitar los pensamientos? Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. El día de hoy vamos a conversar de un tema que siempre lo tenemos todos aquí, en el pensamiento, en la cabeza, y que es el origen de muchos males, origen de muchas cosas buenas también, y que es el pensamiento. Es importante conversar de este tema para nuestra vida espiritual y para nuestra vida personal. Estamos aquí con el Padre Mauricio. Salve María. Salve María, Bienvenido. ¿cómo está, hermano? Bien. Aquí estamos estrenando nuevo escenario, ¿no? No, bueno. Así No. que, bueno, es un buen impulso para poder tocar este tema, porque es un tema muy frecuente. Así es. La gente también se confunde, queremos, desde el punto de vista sacerdotal, oriental. Claro que sí, Padre. Recemos a la Virgen para que ella nos ayude en este podcast. Claro, vamos a rezar entonces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludo especial a todos nuestros seguidores, suscriptores, amigos de todas las redes sociales y que nos siguen a lo largo del mundo entero. Padre Mauricio, aquí extrañando el podcast con usted que hace mucho tiempo no lo tenemos. Sí, pues así. Las circunstancias y los trabajos Así es. no nos han permitido. Y bueno, para hablar de este tema de los pensamientos, Sí, Padre. bueno, Dios quiso hacer criaturas que piensen, ¿no? Somos los seres humanos y los ángeles. Así es. Padre, y hay una cosa muy interesante que si uno va a ver en la Sagrada Escritura y en la vida de los santos, se usa mucho la palabra pensar, pensamiento. Dios penetra los pensamientos del corazón. Después nuestro Señor dice, del pensamiento es donde, del hombre es donde surgen las malas, el pecado, etcétera, etcétera. Cuando uno ve empezar la misa y uno hace el acto penitencial, ¿no? Dice, pecado mucho de pensamiento. Palabra, obra y misión. O sea, como que el pensamiento es algo que está en el ser humano y que a veces como que no le damos mucha atención al valor del pensamiento, Claro. ¿no? Y Padre, bueno, el pensamiento, ¿cómo es que surge el pensamiento humano? O sea, que las ideas que se vienen a la cabeza, ¿no? ¿Cómo es que ellas vienen? ¿Cómo propiamente ellas surgen, ¿no? Bueno, Santo Tomás de Aquino dice que llegue al pensamiento que no entre por los sentidos, ¿no? Por los sentidos. Pues claro. los sentidos están conectados al pensamiento. El tacto, el olfato, la vista, bueno, todo llega al pensamiento. Y solo que después de la caída de nuestros padres, Adán y Eva, esas maravillas que ellos contemplaban que no tenían pecado, Claro. después pasaron a periodo de prueba y pues no podemos sentir todo lo que quisiéramos sentir, no podemos ver todo lo que quisiéramos ver, no podemos gustar todo lo que quisiéramos gustar y así, etcétera, ¿no? Y en eso el hombre tiene que ir percibiendo que no puede descontrolar sus sentidos porque todo eso llega a la cabeza, ¿no? Y ahí es que se producen las tentaciones o también los buenos pensamientos. Hablemos de cuando la persona administra bien sus sentidos. Claro. Eso se llama la castidad, ¿no? La castidad no es simplemente practicar la pureza. La castidad es proteger los sentidos del claro. pecado. Entonces, el oído también, por ejemplo, si yo estoy en un ambiente de trabajo, colegio, que me viene una música como este reggaetón, que es famoso en materia de pecado, me está alimentando el pensamiento. Claro. Claro, solo a través del oído. Claro, interesante. Por eso, partir para tener buenos pensamientos o para evitar el mal pensamiento, todo aquello que viene por los sentidos, ¿no? Porque tal vez a partir de ahí, justamente el demonio, el mundo La carne. y nuestra carne, nuestra debilidad, Así es. que empiezan a elaborar cosas malas, digamos, y Sí, buenas. claro. Todos hemos sentido, todos hemos experimentado tentaciones, ¿no? La tentación, solo que hay ambientes donde favorece la virtud
y frena esto. Otros ambientes que favorecen el pecado. Entonces, por ejemplo, una ama de casa, un papá que está en la casa, bueno, si ellos adornan su casa con una imagen renacentista, que en general tiene cosas inmorales, impuras, sin pudor, eso va a alimentar los sentidos de los que viven ahí, Claro. los hijos, etcétera. Entonces, por eso es que nosotros hemos insistido en muchos programas nuestros de los ambientes, ¿no? Que es una escuela del doctor Plinio Correa de Oliveira. Él tenía inclusive unos artículos en la Folha de Sao Paulo, periódico muy conocido allá en Brasil, se llama Ambientes, Costumbres, Civilizaciones. Entonces, bueno, eso hace que la persona en un ambiente sano trate lo menos posible de volcar sus sentidos al pecado y Claro. favorecer la virtud. Entonces, Claro. por ejemplo, aquí tenemos algunas pinturas, ustedes observarán siempre que nos miran, tenemos unos cuadros, y no necesariamente o exclusivamente religiosos, ¿no? Claro. Tenemos, por ejemplo, aquí esta pintura muy bonita aquí de Claude Lorrain. Claude Lorrain. Y esto es interesante en las casas, cuando uno ve cuadros, en general son oscuros. Sí. Y eso influye Claro. en el ánimo y todo. Bueno, ahora hablando de los pensamientos, hablemos ya un poquito más, tomando al toro por los cuernos, como se dice. Hay psicólogos que tratan mucho esto del pensamiento, de la imaginación, todo. Pero en general hay muchas personas que recurren a uno cuando hay, por ejemplo, pensamientos. Vamos a hablar de los malos pensamientos, ¿no? Porque de los buenos pensamientos, pues los ambientes, como les decía, me van a hacer también a mí pensar cosas hermosas, ¿no? Bonitas, paisajes, un atardecer, ver el mar, Claro. un nevado. Y vamos a hablar de las tentaciones en el pensamiento. En el pensamiento. Entonces tenemos, así a grosso modo, podría decirles dos tipos de pensamientos. Uno son los pensamientos malos, de malos deseos, de venganza, de resentimientos, de revanchas. Yo quiero tomar venganza de Todo tal vez lo que tenga que ver, padre, contra el prójimo. todo lo que es del prójimo, sí. O sea, por ejemplo, la murmuración, el mal de la lengua, como le llaman muchos, ¿no? Que tiene una capacidad para la murmuración impresionante. Claro. También es un mal pensamiento que fue y después, Sí, ¿no? yo cuando quiero tomar la revancha, pues ya estoy pensando qué decirle para herirle más, ese tipo de cosas. Y tenemos, así, ya les digo, en modo general, los pensamientos que son contra la pureza. Eso es universal y vamos a tratar de explicarles un poco, inclusive para que muchos tengan en paz la conciencia. Claro. En primer lugar, la tentación no es pecado. El pecado es dejarse llevar por la tentación. Entonces yo puedo, por ejemplo, estamos ahora en Cuaresma. Tal vez muchos que ayunaron el miércoles de ceniza tuvieron unas ganas enormes de comerse un bife, por ejemplo. Claro, de comerse un asado así, bro. Hay gente, bueno, hay de todo que ese día siguen en los restaurantes cocinando carne y, bueno, ya el olor ya me produce a mí, ya volvemos a los sentidos, ¿no? Que va el pensamiento. El olor de una parrillada, de un asado, que a mí me encanta, a otros será la pizza, lo que sea, ya me produce la tentación de comer carne. Se abre el apetito. Y los sentidos empiezan a trabajar, entonces la boca empieza a Las papilas gustativas empiezan a moverse. Y uno empieza a recordar el último asado que uno hizo, maravilloso. Claro. Entonces es la imaginación, es el gusto. Bueno, hasta ahí no hay pecado. Hasta ahí no hay pecado. Estamos tentados. Hay un cierto deleite. Claro, pues viene la delectación. Pero después de ese deleite, ahí viene el dejarme llevar o combatir esa tentación, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en los malos pensamientos que tenemos contra la castidad. Cuando uno los tiene, es el mismo proceso, solo que uno en determinado momento elige, ¿continúo o lo freno? ¿O lo combato o me dejo llevar? Y en ese dejarse llevar ahí viene el pecado, ¿sí? Hay unos que dicen, padre, pero mire, yo casi me dejo llevar y a las tantas me frené. Bueno, entonces ahí es un pecado venial. Claro. Porque no aceptó con toda su voluntad. Plenamente, como se dice. Pleno consentimiento, que se llama ya. Exactamente. Bueno, entonces aquí vamos a lo siguiente, que cuando vienen los malos pensamientos de las dos categorías que hemos hecho, si soy tentado
viene a la mente no es pecado. El pecado es lo siguiente. Me dejo llevar. Ya. Ahora, mire, hay algo muy frecuente que está ocurriendo ahora. No sé, no sabría decirles, pero esto viene de un tiempo para acá. Y es que hay gente que dice, mire, padre, cuando me pongo a rezar, Ujú. me vienen los malos pensamientos. Claro, ¿Cómo es eso? claro. ¿Cómo explica eso? Y después, fíjese, padre, que algo curioso que estaba justamente leyendo un poco a propósito de este tema. Y en la vida de los santos, curiosamente, Santa Teresa de Ávila, la gran Teresa, San Francisco de Sales, o sea, santos que se caracterizaron por una cierta dureza en su propia, Ujú, no, ascesis, ¿no? Una claro, dureza en su vida espiritual. Ellos, cuando empezaban a rezar, tenían la tentación de pensamientos impuros. O sea, exactamente. lo curioso es que no eran pensamientos de distracción, Ujú. no eran ni siquiera pensamientos de, en fin, de cualquier De otro tipo de pensamiento, soberbia. soberbia o contra tal hermana, contra tal hermano, no murmuración, no. Eran así de ese tipo, de Ajá, este tipo de pensamientos. O sea, claro. uno ve que justamente, y después, o sea, si fue un santo, imagínese un fiel que todavía no ha alcanzado la santidad. O sea, Ujú. es algo que sucede y que el demonio especialmente ataca en el momento de la oración. Y tal vez los hombres más virtuosos o que están caminando a la santidad Ujú. tienen tentaciones más fuertes. Recuerdo, por ejemplo, el episodio que contaba el doctor Plinio alguna vez en una reunión de San Bernardo de Claraval. Así es. Él estaba muy tentado, y estaba tan tentado, estaba a punto de sucumbir, y él se lanzó, estaba en invierno, estaba Ujú. helado, Europa helada, y él se lanzó a un lago congelado. Así es. Claro, te dice, bueno, pero casi se muere. Sí, pero él es lo que dicen los santos, prefiero morir Claro. antes que pecar. No, lo que nuestro Señor dice, si ves que tu ojo, tu mano, etcétera, es motivo de escándalo, arráncatelo. Entonces, Ahí se aplica, exacto. es llevado evitar el pecado de una forma radical, o sea, de una forma Claro, de raíz. Y ahí no se mide a veces mucho la exactamente. consecuencia, ¿no? Hay episodios similares, igual malos pensamientos, igual contra la castidad, de San Benito. Así es. También él fue, claro, nosotros lo admiramos San Benito, qué bonito la medalla, todo muy bien, pero no hemos visto el episodio de la lucha que él tuvo para llegar a ese grado de santidad. Pues él se lanzó a unas rosales, se espinó todo por completo, pero ahí le pasó la tentación. Entonces son hechos realmente Hay un maravillosos. hecho también bonito de Santo Tomás de Aquino. Oye, claro, a veces nosotros, como usted dice, tenemos la idea de que los santos vivieron una especie de una nube. Una nube Entonces, intocable, claro, yo así. veo la foto, la estampa del Claro, santo y una aureola y claro, todo rosadito, y pero qué lindo, santito, exacto. mi santito. No, el pobre santo, su Hola, que carne y hueso igual que para nosotros. llegar hasta ahí. Entonces, Santo Tomás de Aquino, él fue secuestrado por su familia, ¿no? Y bueno, sus hermanos llevaron, él estaba encerrado en una torre desde el castillo de la familia de él, Ujú, y le llevaron, bueno, una mujer inconveniente. claro, Y cuando la pusieron, con las peores intenciones, claro. Santo Tomás, ¿qué hizo? Cogió de la chimenea una brasa, Un tizón, un claro. tizón, y como que le enfrentó, se Para que no defendió se le acerque, para que no claro. se le acerque. Bueno, la mujer parece que quedó hasta edificada, se Ujú, retiró y quedó edificada por el hecho de ver una persona tan santa. claro. Pero cuentan que a partir de ese momento, Santo Tomás de Aquino, Dios le premió, nunca más tuvo estas tentaciones fuertes Así contra es. la pureza, ¿no? O Exactamente. sea, como que Dios le premió, le dio una confirmación en su virtud en ese punto. Claro, y por lo que entiendo, él se quemó la mano. Claro, ¿no? O sea, él tomó de la chimenea directo y se quemó la mano, Claro, ¿ya? Y también hay un episodio bonito hablando de este tema. sí. El doctor Plinio, y que alguna vez le preguntaron sobre este tema, ¿no? Ujú, Si ujú. él tuvo estas luchas. Dijo, mire, claro. Entonces él comentaba que un día él estaba de visita en una ciudad fuera de Sao Paulo, un pueblo, no era una ciudad. Él tenía que rendir unos exámenes, tenía que hacerlo en ese lugar de los estudios que él estaba haciendo, y fue a buscar hospedaje donde unos parientes, pero todos estaban con huéspedes, etcétera, tuvo que hospedarse en un hotel. Ujú. Entonces, si bien es cierto, tenía conocidos en el pueblo, pero nadie le pudo recibir. El hecho es que él alquiló un cuarto en un hotel
Y un pariente de él, Les tocó a las tantas compartir la habitación porque no había exactamente, lugares. Entonces, claro, llegaba, y el doctor Pino llegó y bueno, voy a compartir la habitación con este conocido, ¿no? y llevó a una mujer corrompida. Y ahí, claro, cuando esta mujer llegó al lugar, el doctor Plinio ya percibió, se dio cuenta, escuchó una conversación de un hombre y una mujer por el pasillo, percibió a su conocido, Ujú, y él se hizo el dormido porque ya intuyó lo que iba a pasar. ujú. Y él dijo, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, ahí viene el pensamiento. ¿Qué hago? Estoy tentado. Todos en la época, lamentablemente, de esa edad, esos chicos lo hacían. Ahora yo soy el único, yo soy el mal visto, ya le habían atacado antes por eso. Pero ahora va a entrar con esta mujer a mi dormitorio, claro, eran altas horas de la noche. ¿Y qué hago? Entonces el otro niño dijo, no, yo me voy a hacer el dormido y apenas haya cualquier mínima provocación, cualquier cosa, yo salto y les doy un grito. Lo que podía, voy a gritar aquí, voy a hacer un escándalo. Claro, en esa época, pues todos los pueblos eran muy silenciosos, no los ruidos de hoy en día. Y ahí es que entraron juntos, el otro niño percibió, se hizo el dormido y apenas entraban, salieron y no pasó nada. Y el otro primo no preguntó nada después al primo ni al pariente, pero después se enteró que esta mujer, a través de otro conocido, había dicho así. Mire, yo iba a entrar, decía esta mujer, había dicho, para que este joven esté conmigo. Pero cuando lo vi un rostro que era tan puro, tan casto, que me dio vergüenza. Y ahí exclamó ella, qué bonito es ser casto, qué tristeza ser como soy. Claro, Entonces, ahora hablamos hablando del pensamiento. Bueno, exactamente. en ese momento, ¿qué hace? Pues el pensamiento está, aceptas, rechazas, aceptas, rechazas. El dominio rechazó porque rezó, Ujú, porque él rezaba. Se encomendó mucho a Nuestra Señora en ese momento. Y es lo que le recomendamos a ustedes. En estos episodios, en el primer momento hay que invocar a la Santísima Virgen. ujú. Ya pronunciar el nombre de María Claro. destruye la San tentación. Alfonso decía que si alguien tiene alguna duda, porque a veces hay dudas, ¿será, no será pecado? Fácil. Si rezó a la Virgen o rezó, no Exacto. es pecado. No cometió No, no es pecado. pecado. No tenga ningún recelo. Padre, y hablando un poco de esto de, claro, el pensamiento, lo que hablábamos, ya es como que el resultado de algo. Ajá. Y hablando de los sentidos, ¿cómo uno debe, padre, controlar los sentidos para evitar los pensamientos? Claro. Porque, claro, eso es importante, que va a ser la vista, va a ser el tacto también, va a ser, en Ujú. fin. ¿Cómo usted, padre, nos recomienda? Ujú. Bueno, en primer lugar, dándose cuenta, ¿no? Yo ya me doy cuenta. Por ejemplo, comer un cierto alimento me produce un desequilibrio temperamental. Y aquí, con todo el respeto a aquellos que nos gusta el picante, claro, uno come picante en exceso, Claro. el organismo, hablemos, el cuerpo, bueno, se empieza a alterar, se agita, se acelera, ¿ya? Pero el alma también se acelera, ¿ya? Y aquí hay un comentario muy bonito que hace poco tiempo en un texto, el otro que yo lo encontré, que dice que el sistema nervioso es la frontera unión entre el cuerpo y el alma. Interesante, ¿no? Todo lo que es el sistema nervioso repercute enseguida en el alma. O sea, viene por el cuerpo el sistema nervioso y repercute en el alma. Somos alma Alma y cuerpo. y cuerpo. Entonces el sistema nervioso se altera cuando yo como mucho picante, ¿sí? Lo mismo voy a decir cuando me gustan mucho las cosas amargas. Hay gustos, ya hay gustos, ¿no? Entonces cuando yo me excedo, eso también puede hacer mal al alma. Entonces usted me dice, bueno, ¿cómo hacer para yo cuidar? Bueno, primero darme cuenta, hablemos del gusto. Yo tengo que moderar eso, con oración primero. Sin oración no se consigue. Ahora ya me di cuenta, ya me estoy dando cuenta que eso me hace daño. Entonces, bueno, ahora voy a hacer un trabajo con la gracia, evidentemente, para frenarme de eso. Siempre la moderación en el alimento es algo muy bueno. Ah, No solamente desde el punto de vista salud, ajá, los ayunos que le llaman intermitentes, el ayuno del no sé qué, hoy está todo de moda, así es. que es algo que la iglesia pues ya lo tiene desde mucho tiempo. Ayuda mucho a moderar las pasiones, porque por ejemplo la vida alcohólica, que le guste tomar una cerveza, vino, no estoy hablando la gula, el pecado, la borrachera, Ujú. no estoy hablando aquel que acompaña, a veces moderarse, evitar, ayuda no solo al organismo, sino justamente
a que las pasiones no se alteren, ¿no? No perder nunca el control, dominio de sí el mismo. dominio de sí Sí, mismo, ¿no? Sí, claro. A veces en los propios alimentos. Claro, y esto se llama la virtud de la templanza. Templanza. Resumimos esto, se llama la templanza. Hay que pedir la templanza. Y la templanza es esa moderación en todas las cosas, ¿sí? Por ejemplo, otro consejo también que daba Monseñor John Cla. Él decía dormir con ropa holgada, Claro. no con ropa ajustada, la ropa holgada, ¿sí? Y mismo dentro de su dormitorio, guardar el pudor, no pensar como un salvaje así que se suelta, no, Claro, absolutamente. claro, totalmente. Entonces, en todo eso es moderación, es equilibrio, es civilización. Padre, y tal vez yo creo que el punto que muchos, yo creo que deben tener en la cabeza y deben decir, Padre, y las miradas, Claro, porque los ojos son los espejos del alma. claro. Y las miradas tal vez sean es el instinto, el sentido, pero más noble, ¿no? Ajá. La mirada. Y bueno, es muchas veces por donde entra y se alimentan estos pensamientos. Claro, eso ya es clásico en la vida de los santos, siempre comentan esto. Si no estoy mal, también la escritura habla de esto, de que los ojos son las ventanas del alma y a través de las cuales nosotros alimentamos cosas buenas y malas también, ¿sí? Claro, claro. Por ejemplo, el doctor Pliño decía que, como San Agustín habla de que la fe entra por los oídos, ¿no? Entonces, él decía que la belleza puede entrar por los oídos, pero también por los ojos. Y hablemos de la belleza, por ejemplo, como estos cuadros, un bonito paisaje, hacen bien, Claro. hacen bien. Solo que hoy en día, como estamos estamos digitalizados todos vivimos detrás de un computador, de un laptop, de un iPhone, lo que sea, y son imágenes, irremediablemente. Ahora bien, aquí un consejo para aquellas personas que infelizmente ya dieron mucha rienda suelta en este punto y no saben qué hacer. Hay una corriente, no recuerdo el nombre, hermano Jonathan, de personas que están dejando el iPhone para ocupar el celular antiguo que no tenía conexión. No sé, tiene un nombre, es una... Sí, sí. Ahora le ponen nombres ahora, ¿no? Bueno. Pero hablemos de lo siguiente. Si ustedes observan bien, nosotros estamos ya acostumbrados a tener el celular al alcance de la mano, en el bolsillo, puesto aquí, donde sea. Instintivamente no pasan ni 2 minutos, tal vez menos, ya estamos viendo el celular. Sí. Entonces, si ustedes observan cuántas veces hacemos ese gesto o ese movimiento, si son 2 minutos por hora, estamos hablando de 30 movimientos por hora. ¿Ya? Si yo paso 5 horas con el aparato cerca, estamos hablando de 30 por 5. 350, ¿no? Ya, entonces es demasiado. Ahora vamos a ver, ¿cuánto fue provechoso para mí aquello que yo observé? Aquello que realmente fue necesario e indispensable. Si son 5 minutos es demasiado. Muchísimo. Claro. Porque llega más información superficial que propiamente indispensable. Ay, pero si me llaman por teléfono de urgencia, por eso se puede usar el otro celular que no tiene conexión a internet. Si hay emergencias, es a este celular, pero no al otro. El otro lo puedo dejar en la oficina, dejarlo dentro del vehículo. Puedo usar el aplicativo para ver los mensajes en el laptop o en el computador y lo veo cuando voy a trabajar, pero no meterlo en el bolsillo, porque Claro. hasta produce nervios eso. Claro, produce el FOMO. Es ya prácticamente una enfermedad casi que mental que me hace pensar, me da ansiedad y piensa que me estoy perdiendo algo importante. Entonces, me estoy perdiendo algo importante, me estoy perdiendo algo importante. Y entonces, claro, ahí se disparan todas las hormonas, la persona queda completamente intemperante, ¿no? Sin la templanza. Y claro, me acuerdo que alguien una vez recomendaba que si tiene que usar el aparato, ahí viene mucho la honestidad, digamos, ¿no? De la persona. Ajá. Es úselo, pero en aquello que usted va a trabajar. Porque, por ejemplo, una familia, no, tengo que revisar la red social de mi trabajo, tengo que Claro. revisar esto, a veces tiene que andarlo a cargar. Pero úselo para eso. El momento en que la persona ya tiene el tiempito libre y ahí empieza ya mejor a ver el fútbol, por decir algo sano, Ujú.
Y evidentemente en la mitad del scroll infinito le van a aparecer Claro, después estos inventos son hechos de tal manera que crean adicción, ¿no? totalmente, Porque totalmente. ya cuando acabé de ver los mensajes, aparece una lucecita verde, los estados. Claro, claro, Entonces, ahora ver los estados. totalmente. Y ahí en los estados cada uno coloca, por ejemplo, hay unos que son aburridos, porque son 500,000 estados que le Sí. ponen y usted dice, te la pasa porque ya. Inclusive, a ver, sin ofender a nadie, pero dicen que las personas que justamente les encanta poner cosas en los estados, no Ajá. cosas edificantes, pero cosas de todo. ¿Ha visto esa gente que Sí, sí, 500 estados y nunca deja de ver 500? sí, sí. Ya, entonces, ya, pero dice que en el fondo están buscando la validación. O sea, hay un problema hay mucha inseguridad. Sí. Y esa inseguridad busca la validación de los otros, o me Ajá. gusta, qué bonito, me vieron. Y en la hora, ¿no? ¿Cuántos vieron mi estado? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? Sí, sí. Entonces es tremendo. claro, y es una bola de nieve que se va agrandando, porque después de los estados, pues van a pasar a Instagram, van a pasar Así es. acá, y ahí se van alimentando la imaginación Así es. para el siguiente paso, ¿no? Y verán, yo sé que más de uno de ustedes, claro, nosotros estamos señalando con el dedo. Ahora usted nos va a señalar con el dedo a nosotros porque, claro, nosotros también, bueno, salimos en programas, salimos en Sí, esto. sí, totalmente. Uno bueno y que el like, que el dislike, lo que sea. Mire, nosotros por lo menos aquí, nosotros estamos aquí por un apostolado. ¿Pero por qué lo hacemos en este momento? Porque hoy por hoy es el mejor medio de evangelización. Exactamente. Y esta fue una recomendación de nuestro fundador, Monseñor John Claude. ¿Te recuerda, hermano Jonathan? Que nos recomendó antes de la pandemia, Antes, mucho antes. mucho antes de la pandemia, Años. cosa que a todos nos llamó muchísimo la atención porque él era enemigo de estas cosas. Y en la época, se acuerda, padre, para nosotros era una especie así de ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, ¿Cómo una cosa así? Hacer estos, bueno, casi que qué horror. sí, exactamente. Pero nos tocó, entonces el demonio se pisa el rabo. Sí. Ahora bien, hablemos de lo siguiente. Hablemos de que estos inventos usados con templanza, usados con sabiduría, pues tiene su efecto positivo. No estamos negando eso. Ahorita nos estamos centrando un poco en lo que la mayor parte de la gente sufre, que es todo tipo de desequilibrios, de intemperancias. Y a eso nos vamos. Claro. Padre, entonces uno ve cómo debe tener uno cuidado, ¿no? Con las cosas que ve. Ajá. Y ve en la calle, ve en la oficina, ve a veces lamentablemente en la casa, Claro. ve, bueno, ve en su bolsillo porque tiene celular. Ajá. Y esas imágenes, padre, ¿cómo es que ellas afectan? Porque ellas se quedan grabadas, ¿no? Sí, El sí. ser humano tiene memoria. Sí, sí, exactamente. Verá, aquí vamos ya a un consejo de San Juan Bosco. Y para hablar de este consejo, vamos a hablar del capítulo del Antiguo Testamento del rey David, cuando Ujú, el rey David tiene su ascensión ujú. providencial. Dios quiere que él suba, sea rey. Pero llega un momento en que David, pues por la gracia de Dios, venció a todos sus enemigos, él no perdió una batalla, Claro. su reino se afianzó, tuvo mucha riqueza también. Claro, enemigos no le faltaban, pero él ya tenía un cierto dominio sobre ellos. Bueno. Y llega un momento en que, dice la Escritura, y hace poco se leyó esto en la liturgia de las horas, que David se despertó un poco tarde, dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasó con David? Estaba con pereza. Dio pereza. Dice la Escritura que claro. se despertó un poco tarde y que salió al balcón y se topó con una cena inconveniente con la mujer de Urías. Entonces la pereza le condujo a la sensualidad más desbordante en materia de adulterio, porque adulteró ya de mirada y después de hecho. Entonces aquí vamos al consejo de Don Bosco. Bueno, ¿cuál es el consejo de San Juan Bosco? Si el rey David hubiera tenido esto, no hubiera caído. Sí. Bueno, no digamos que él no rezaba, sí rezaba, pero primero le faltó vigilancia. Vigilad y orad para no caer en tentación, dice nuestro Señor en la Escritura. Le faltó vigilancia, él no vigiló, él se sintió seguro, me puedo despertar tarde, y antes él iba a combatir con sus guerreros, ahora ya no, estoy a control remoto. Ya estaba acomodado. Estoy cómodo, Estaba con las comodidades de su época, y la pereza lo llevó al pecado de
al final de homicidio. Claro, mató al esposo, ¿no? O Mató sea, a Urías, él al fue el esposo de autor Betsabé. intelectual. Ujú. Exactamente. Y digamos también que Betsabé, aunque no se dice en la escritura, pero también una sinvergüenza. Porque Temporalmente. ella conocía perfectamente el lugar donde estaba, sabía el peligro que podía correr para otras personas y lo hizo. No hizo esfuerzo para no. No fue simplemente David, Claro, fue también Betsabé la culpable, los dos. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que dice San Juan Bosco? San Juan Bosco dice, el que pasa, al que pasa ocupado, lo tenta un demonio. Mm. Al que pasa desocupado, lo tentan 100. El rey David, pereza, desocupación, cayó. Entonces hay que pasar muy ocupado, con cosas tanto intelectuales como físicas. Recuerdo un consejo maravilloso que nos dio el doctor Plinio. Él decía, un hijo mío, un discípulo mío, debe tener este día a día. Si no está rezando, está estudiando. Si no está estudiando, está trabajando. Oración, estudio y trabajo. Y aquí vamos, algo parecido nos dice San Benito. Ora es labora, Ahora es labor. reza y trabaja. Pues no podemos estar en esos momentos, por ejemplo, ahora hubo vacaciones, ahora en el feriado de carnaval, y la gente a veces piensa que vacación es quedarse tendido en un colchón inflable, ahí en un lago o en el mar, y listo, paso todo el día sin hacer nada. No, cuidado. Y después, padre, justamente estas ocasiones tipo carnaval, donde la carne vale, digamos, donde vale Claro, todo, claro, y justamente son los lugares donde que más se alimentan los pensamientos. claro. Porque, claro, la gente a veces no tiene cuidado en su Oh, vestimenta, muchas veces. Claro. hay el exceso del alcohol, de la Sí, claro, música, claro. música suelta. Y por más que la familia sea conservadora, pero va a frecuentar, va a comer en un restaurante, solamente salió un día a comer y nada más, Ujú. ya va a encontrar cosas. Y un católico, estoy hablando de un católico practicante, ¿no? Porque claro, una persona que no practica la fe, pues Bueno, ahí vale todo. católico practicante, claro, salió en ese momentito de desocupación, llega a la casa, tal vez no es ese mismo día, pero tal vez 2, 3 semanas después, un mes después, ¡pim!, le aparece en la imaginación el pensamiento de Ujú. aquello que alimentó, ¿no? Y de ahí viene justamente eso que usted dice, la vigilancia. Sí, vigilancia y ocupación, porque fíjese que cuando usted está ocupado, por más que le aparezca la tentación, Ujú. mi ocupación es tal que no le da toda la importancia a esto o lo rechaza enseguida. Claro. Sí, muy importante. Oración, vigilancia, ocupación. Hablemos para los pensamientos, la solución es esa. Oración, vigilancia, ocupación. Y en la práctica, padre, cuando me viene un mal pensamiento, Ujú. ¿qué hacer? Invocar a Nuestra Señora, a los ángeles. Rezar en la hora, una jaculatoria. Sí, y en esa vigilancia entra esto que es muy importante, que es distraerse en algo que a uno le agrada mucho para dejar atrás. Inclusive puede ser una preocupación grave que uno tenga. En ese momento sí vale. Estoy preocupado porque estoy Con una deuda. endeudado, me van a Claro. hipotecar la casa y no tengo cómo. Bueno, en ese momento sería bueno traer a mente eso que me agobia Ujú. para desplazar esta tentación. Sin desanimarnos, naturalmente, ¿no? Claro. Cuidado que esto de la deuda me deja en tal depresión que ni me levanto. No, Claro, tampoco, claro. no se trata de eso. El doctor Plinio daba este consejo, él decía, mire, yo cuando era joven y tuve estas tentaciones, lo que hacía era mirar los letreros al revés. Las letras. Las letras, ¿sí? Hacía alguna suma matemática o difícil en la cabeza, o si no, algo muy importante también que decía el doctor Plinio, que es siempre distraer la mente en algo muy agradable. Porque si bien es cierto, la tentación de pecado agrada, pero yo tengo que buscar algo más agradable que no sea pecado. Entonces, por ejemplo, él decía, aquí en la mente debemos tener como 5 libros, 5 pensamientos, así como toma de la biblioteca un libro. Ujú. Hablemos de las bibliotecas clásicas, ¿no? Porque hoy en día están las virtuales, bueno, hay una carpeta, un archivo, bueno, ese es otro problema. Pero 5 pensamientos que me cautivan. Siempre me encantó, por ejemplo, cuando me fui a París y visité la iglesia de Notre Dame. Entonces ese recuerdo para mí es inolvidable. Me fui a Venecia y navegué en las canoas estas de Las las góndolas. góndolas, ¿no? Maravilloso. Bueno, no tengo tanto dinero, no he estado allí, pero a mí me encantó una vez que fui a un circo y un león rugió.
Entonces, para mí es inolvidable. Para otro es imaginarse piloto de avión de combate y bombardearle al vecino que... No, cuidado, no, tampoco. Allá son malos pensamientos. Cuidado, es malo. Entonces, bueno, manejar un avión de combate y enfrentar otros aviones. Cada uno tiene sus pensamientos cautivantes. En ese momento hay que pensarlo. Y aquí vamos a lo siguiente. Vea, hermana Jonathan, que también es un tema importante. Existen los sueños de ojos abiertos. Sí. Eso también es malo. Claro. No hablemos de malos pensamientos, estamos hablando de estos pensamientos en que usted se imagina lo que no es. Usted está con los ojos abiertos, justamente de ahí viene, ¿no? Usted puede estar hasta en misa. Sí. Sueños de ojos abiertos. Y usted está viendo y está hasta respondiendo, porque hay que estar, que a todo el mundo le pasa. Y Claro. ahí entonces, pero está pensando, Claro. está haciendo una composición, una película. Es prácticamente una novela. Ajá. O un documental. Y lo curioso que me acuerdo que Monseñor Jungla decía que siempre en estos sueños el principal actor es uno mismo. Es uno mismo. Uno es el héroe, uno es el que salva. Exactamente. El Superman, digamos, ¿no? Me acuerdo de un chico, una ocasión que hacíamos karate. El chico se imaginó con sus sueños de ojos abiertos que hacía patadas y cosas, que él era un tipo extraordinario. Bruce Lee, digamos. Claro. Chuck Norris. Claro, exactamente. Entonces el hombre llegó, me acuerdo, al dojo y tal. Y claro, era bastante novato, pues, o sea, estaba... Y claro, intentó hacer unas cosas rarísimas, se lesionó, fue un desastre. Pero entonces después, oye, ¿pero de dónde usted? No, es que yo, ¿sabe que estuve pensando toda la semana que yo era capaz de eso? Pero él estaba alimentando su orgullo, en el fondo de la vanidad. Ese es el punto. Sueños de ojos abiertos es orgullo. Usted se imagina, no sé, que es la reina de Inglaterra, el otro se imagina que es... No, o así tonteras, piloto Fórmula 1. Que va a entrar a la oficina y que todo el mundo se va a girar y le va a ver porque tiene un corte de cabello nuevo. Claro. No, pues eso no existe. Nada. Y claro, y es tan irreal eso. Sí. Y normalmente los sueños de ojos abiertos nunca se realizan. Nunca. Y es al revés todo. Exactamente. Todo es al contrario. Es por eso siempre se dice, uno es orgulloso o pretende ambicioso de aquello que no es, de aquello que no tiene. Y también, padre, esos son otro tipo de pensamientos malos, porque claro, ya hemos hablado un poquito de la impureza, yo creo que más o menos está bastante claro. Están los pensamientos de orgullo. Claro. Que es de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Dentro del orgullo, hermano Jonathan, algo que me parece bien importante es, y esto es ya más frecuente que antes, los pensamientos negativistas, que es orgullo. Entonces la persona siempre está triste, cabizbaja, porque está el problema dándole la vuelta de una situación real, no digo que es irreal, una situación real. Y aquí quiero remontar al inicio del podcast que estamos haciendo de cuando la gente reza y le vienen malos pensamientos. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que yo rezando me viene un mal pensamiento? Bueno, cuando yo trato de analizarme y no encuentro cómo es la situación, me puede venir el pensamiento de desánimo. Oye, eso viene un demonio, o sea, no, ni siquiera rezando yo puedo conseguir no ser tentado. Las personas que están continuamente recordando, fíjese, esto es frecuente, ¿eh? Una persona que ya murió y que le hizo daño, todavía sigue recordándole el daño que le hizo. Exactamente. Entonces, eso produce un desánimo muy nocivo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, darnos cuenta que eso está mal. Porque ya a veces es tan connatural. Y uno puede estar manejando, puede estar en clases, el pensamiento está ahí. El mal que me hizo, ese me hizo así, este me hizo daño, y tal cosa, y no me dijo, y sí me dijo. Entonces la persona está triste. Cuando usted va a ver las fisonomías en general de las personas, no hablemos cuando están en chacota, que ese es otro aspecto de orgullo, que están, digamos en general, haciendo cháchara de cosas por orgullo, ¿no? Bueno, pero si usted ve a la gente así quietita, todos son medio tristes. Sí. ¿Por qué? Porque el pensamiento de tristeza está ahí mismo. Y es el principal objetivo del demonio, ¿no? Desanimarnos, quitarnos la fuerza de voluntad para luchar en la fe. Exacto. Y este pensamiento de autodestrucción que usted lo mencionó,
que, ay, no sirvo para nada, Claro. Dios no me quiere, Claro. cómo soy malo, Claro. nadie me quiere, la típica, y se encierran en sí mismo. Ajá. Fíjense que los psicólogos dicen que el 90% de este tipo de pensamientos no se cumplen. Claro, O sea, son suposiciones. Hablemos de los que ya fueron, ya, perfecto. De esos, es simplemente pasar la página. claro. Ya pasó, ya fue. Hace 10 años, 20 años, ya pasó, déjelo. No, hay gente que se acuerda Sí, resentida de aquello le pisó el pie en tal ajá, ocasión, en tal día, hace 50 años. O sea, sí. ya. Pero hablemos de los pensamientos negativos, de las suposiciones que yo hago de lo Ah, que va a pasar. Ay, esto, no sé qué. El 90% de esos pensamientos negativos en las que uno está previendo el futuro no se cumplen. claro. ¿Ya? Entonces, hasta estadísticamente, ¿Para qué angustiarse por algo? algo que no va a pasar Claro, en exactamente. 90%. Exactamente. Entonces, mire, siempre hay que tener pensamientos de ánimo. Y para eso necesitamos oración. 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 Y estar continuamente alegrándonos de, por ejemplo, cuántas veces la Santísima Virgen nos ayudó. Ahora, ayer, por ejemplo, fue bonito. Estaba en la casa de una familia Ujú. y esta familia, una señora, había sufrido una operación de corazón abierto Mm. hace menos de un año. La señora se le veía perfecto, estaba su esposo, sus hijos, todo. Y me dice, ¿sabe qué? Yo estaba, pero apavorada antes de la operación. Pero le hice una novena a doña Lucilia. Mm. Hice una operación tan arriesgada. Dice que tenía su porcentaje de mortalidad, ¿no? Bastante serio. Le hice una novena a doña Lucilia y aquí me tiene. Yo le agradezco a ella. Ella me intercedió ante Dios, ante la Santísima Virgen y ya. Entonces, ¿qué pasa? Que ese pensamiento de haber superado una dificultad tan grave me Ujú. alegra. Eso es que yo debo recordar. Toda la misericordia de Dios para conmigo. Claro, Cuando me ayudó aquí, me ayudó allá, que es evidente que todos hemos sido ayudados. claro, Eso claro. sí yo debo recordarme con frecuencia para que el problema presente, saber que con la oración, si Dios me ayudó aquí en aquel entonces, me va a ayudar acá también. Claro, porque así un poco para terminar, padre, estos pensamientos que hemos hablado un poco de la impureza, impuros y tal, y también todo lo que tengan que ver los pensamientos contra el prójimo, ¿no? Ajá. Que nace más del egoísmo. Uno ve que ellos nacen, ellos se intensifican y es cuando Dios no está presente. O sea, cuando Ujú. la persona está alejada de Dios, donde está Dios presente, claro, la persona empieza a tener pensamientos para murmurar después, para Ujú. alarmar del otro, para de resentimiento o de impureza. Y justamente estamos llenos de cosas malas. El demonio Ujú. utiliza nuestra imaginación, nuestra fantasía, la memoria, para hacernos poner en nuestro pensamiento, porque Él no penetra en nuestro pensamiento, pero sí Él elabora con esa materia prima, Con lo que digamos, ya fue. Sí, exactamente, pues, elabora la caída. así es. Y fíjense, en estos pensamientos, cuando se vuelven obsesivos, Sí, nuevamente toco el tema de estoy rezando y vienen malos pensamientos, inclusive pensamientos tan siniestros que atentan hacia las cosas sagradas, inclusive. claro, La persona pues, tiene un malestar y es lógico. Primero que ya vimos que si yo no consentí no hay pecado, así es. pero sí le vienen que hacer un ejercicio que hacía Santa Teresa de Ávila, regarse agua bendita. Uno, rociarse agua bendita, Claro, porque el demonio está ahí y eso me ayuda, santiguarme con agua bendita me ayuda. Y cuando es demasiadamente obsesivo, ya son casos más especiales, ¿no? Ahí le recomiendo más bien hacer una oración de liberación con algún sacerdote, ujú, ¿sí? Porque el demonio puede atacar con obsesiones diabólicas, ¿no? claro. Y por eso es que cuando usted está rezando viene eso. O una buena confesión, La buena confesión, exactamente. o asistir a una misa, ofrecer la misa También, por esta claro, intención, o intención particular, digamos, no necesita decirla, intención particular. para que eso sea destruido, ¿no? Bueno, padre, no, que este asunto del pensamiento es tan largo como el pensamiento, Así ¿no? es. O sea, no podríamos ir, Hay otros claro, aspectos hay muchos ahí. aspectos y Sí, muchas formas de pensar mal, también. ¿no? No solamente estas dos más o menos que hemos visto. Ujú, Le agradecemos mucho, padre, por su tiempo y ujú. bueno, recemos por todos para que Dios nos dé siempre buenos pensamientos y no nos deje caer en la tentación, pues como dice Y el Padre líbranos nuestro. del mal.
Muy bien. Vamos a rezar un Ave María para despedirnos de Sí, Padre, todos. por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. María Auxiliadora, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por nosotros. Vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ha sido un gusto haber estado con ustedes, queridos amigos. Salve María. Salve María, Padre Mauricio. Salve María a todos los que nos acompañaron. No se olviden de suscribirse, de compartir y bueno, nos vemos en el próximo podcast de los Caballeros de la Virgen. Salve María.